Estimados estudiantes del módulo de empresarismo, continuamos con nuestra segunda unidad de aprendizaje de la oportunidad de negocio y más específicamente con la temática del plan de negocios. En la anterior presentación veíamos el concepto del estudio de mercado, sus componentes, sus herramientas, sus elementos de análisis y ahora vamos con la segunda etapa o segundo estudio del plan de negocios que consiste en el estudio técnico. Entonces, continuando con esta unidad de aprendizaje número 2 de la oportunidad de negocio, la idea es que comprendamos cuáles son las dimensiones del estudio técnico, qué debe contener un estudio técnico y su importancia o relevancia para el perfil de la idea de negocio expuesta en el plan de negocio respectivo. Entonces vamos a ver qué significa el estudio técnico. El estudio técnico tiene por esencia identificar cuáles son los requerimientos técnicos eh, en cuanto a maquinaria, equipos, instalaciones, proceso de producción, proceso de comercialización, distribución interna de instalaciones, ingeniería propiamente dicha del proyecto, que se requiere para poner en marcha la idea de negocio. Entonces, básicamente, después del estudio de mercado, después de conocer si hay una viabilidad en el mercado, bien sea en el segmento o nicho de mercado, para desarrollar la idea de negocio, aquí analizamos si desde la parte de los requerimientos técnicos, muy importantes, por ejemplo, si ustedes van a crear una droguería, una tienda naturista, ¿cierto? Importante entender cuáles son los requerimientos técnicos solicitados para implementar la idea de negocios, es decir, para que la idea de negocio se convierta en una realidad. Entonces, en este sentido, el estudio técnico permite al emprendedor identificar cuáles son los pasos para fabricar o comercializar los productos o servicios. Aquí es donde viene un concepto que se llama el diagrama de flujo. El diagrama de flujo es un esquema que nos permite ilustrar o representar cuál es el proceso, los procedimientos o las actividades necesarias para producir o comercializar bienes y servicios. En este sentido, también identificando los requerimientos en tecnología, equipos, insumos, maquinarias, materias primas, talento humano, proveedores, entre otros. O sea, aquí se identifica el perfil de los recursos necesarios para poner en marcha la idea de negocio. Obviamente probada la viabilidad de la idea de negocio desde la perspectiva del mercado. Entonces, en el estudio técnico se busca definir las materias primas que se requieren para la producción o la comercialización del servicio. Por ejemplo, en este caso, si nosotros hablamos de una droguería, estamos hablando de productos de comercialización. Entonces, las materias primas vendrían siendo los medicamentos o los dispositivos médicos que utilizamos para comercializar o que van a ser objeto de comercialización en la droguería. Licencias o franquicias, ¿cierto? Estas son modalidades. Por ejemplo, la licencia se da mucho para adquirir tecnología. Entonces, ¿qué significa? Que una empresa productora o que posee una maquinaria con un alto grado de tecnificación, sencillamente otorga una licencia a otra empresa, llamémoslo así, para que, llamémoslo así, le den uso a la tecnología y obviamente pagarán una especie de un arrendamiento producto de eso. De igual forma también están las franquicias. Entonces las franquicias también se convierten en elementos muy importantes o una modalidad de negocio donde aquí se hace un arrendamiento no de maquinaria, sino de marca. Entonces prácticamente la franquicia se puede constituir en un factor importante para el momento de contar con materia prima, maquinaria, equipo y todo lo necesario para la puesta en marcha de una idea de negocio. Están las condiciones de la operación del negocio que también son importantes tenerlas muy presentes en cuanto a instalaciones, infraestructura y demás. Está el talento humano, recurso humano, y en este sentido es importante identificar cuáles son los perfiles que se requieren para la implementación de la idea de negocio. Maquinaria y equipos, aquí se hace prácticamente una hoja de vida detallada de la maquinaria, equipo, muebles y enseres necesarios para la materialización de la idea de negocio. Los posibles proveedores, aquí es donde identificamos cuáles pueden ser nuestros proveedores, o sea, aquellos que nos van a suministrar los recursos o las materias primas en cierto momento, y aquí es donde hay que identificar qué ofrece, cuál es la promesa de valor de ese proveedor, dónde están ubicados y los productos y servicios que ofrece. De igual forma está la forma de adquisición de los equipos, o sea, es decir, la forma de
comprar, arrendar, por ejemplo, aquí, digamos, si hay un arrendamiento de maquinaria, se puede manejar una modalidad que se llama el leasing. Y el leasing prácticamente se paga una cuota o canon de arrendamiento mensual por el uso de la máquina, con derecho a tener propiedad a la máquina después de pagar cierto número de cuotas. Esa es una de las modalidades para adquirir equipos y las políticas de mantenimiento. Entonces, ¿cómo se va a dar el mantenimiento de maquinaria, equipos, instalaciones y demás para el buen desarrollo de la idea de negocio? También en el estudio técnico se miran aspectos enfocados a la infraestructura, donde se analiza el área requerida, la ubicación, los servicios públicos, la ventilación, las vías de acceso, los beneficios tributarios por la localización y también la posición espacial frente a los clientes, los proveedores y la competencia. Algo muy importante, como lo vamos a ver, es que todo el tema de infraestructura se resume en dos esquemas denominados la planometría interna y la planometría externa, que esas las vamos a desarrollar también en esta presentación. Entonces, ¿qué es la planometría interna? La planometría interna consiste en la distribución interna de las áreas de trabajo definidas para nuestra idea de negocio, en este caso droguería, tienda naturista o si digamos somos productores y comercializadores de medicamentos basados en plantas naturales. Entonces, si esa es nuestra idea de negocio. Entonces aquí ustedes pueden observar que en la planometría interna se encuentran ubicadas cuáles son las zonas o las áreas de trabajo con oficinas, con dependencias y demás. Y obviamente esto debe tener una medición en metros cuadrados. Lo importante es que nosotros tengamos las dimensiones de cada área y asimismo podamos analizar si se requiere de condiciones de pronto un poco mayores para la prestación del servicio o sencillamente con estas condiciones se puede prestar un buen servicio o fabricar el producto. Entonces la planometría interna consiste en la explicación de la distribución interna de los espacios o áreas de trabajo. También tenemos la planometría externa, que la planometría externa consiste en el análisis que se hace de la localización de las instalaciones de la empresa, en este caso de la nueva droguería de la tienda naturista. Entonces, en ese sentido, ustedes pueden observar en el gráfico que la planometría externa tiene que ver con las zonas, es decir, con los barrios, las zonas aledañas, a donde va a quedar ubicada la nueva empresa, es decir, la nueva empresa que va a desarrollar la idea de negocio. Entonces, aquí en la planometría externa es importante también tener presente, ¿cierto? ¿Por qué se eligió esta zona? En cuanto a servicios públicos, acceso a beneficios tributarios, etcétera, etcétera. Entonces, la planometría externa hace referencia es a los espacios eh, donde, según el mapa de la localidad, municipio, ciudad, donde se va a ubicar la nueva empresa. En este caso, pues obviamente, la nueva empresa que nos permita materializar nuestra idea de negocio. Es importante tener presente que un estudio técnico involucra un plan de producción, sobre todo cuando fabricamos medicamentos, productos a bases naturales, un preparado magistral. Pero no todos las ideas de negocio son tendientes a generar productos físicos, sino también sobre todo a servicios. Entonces, por ejemplo, si la idea empresarial está enfocada en la comercialización, por ejemplo, que eso es un servicio, se deberá tener un plan de compras, lo cual permita resolver las necesidades del cliente y ajustar variables como la política de inventarios, política en ventas a minoristas y mayoristas y la política de entrega de productos. Entonces, en ese sentido, en caso de no tener eh, que nuestra idea de negocio no se relacione directamente con la fabricación de un producto o demás, pues sencillamente se hace un plan de compras. ¿Listo? Para el tema de servicios, que es lo más común, por ejemplo, eh, a la creación de droguerías o tiendas naturistas. En cambio, si la idea empresarial incluye fabricación de productos, no solamente se debe tener el plan de compra, sino también tener el plan de producción, ¿cierto? El cual debe ser coherente con el plan de ventas o la proyección de ventas planeada en el estudio de mercado y la porción de mercado que abarcará la empresa en la fase de introducción. Por eso es importante tener en cuenta, estimados estudiantes, que antes de desarrollar un estudio técnico, se debe hacer primero el estudio de mercado.
porque de acuerdo con las necesidades del segmento o nicho de mercado que queremos satisfacer, asimismo se deben ajustar los recursos y en este caso los planes de producción y de compras. Muy bien, estimados estudiantes, entonces esta fue la segunda parte del plan de negocios, la cual consiste en el estudio técnico. La idea es que si de pronto tenemos inquietudes, las canalicemos en el foro permanente de dudas e inquietudes que tenemos en nuestra aula virtual y esperamos que revisen esta presentación constantemente a fin de afianzar conocimientos relacionados con el estudio técnico. Hasta pronto.